Buenos días. Quiero en esta ocasión hablar con ustedes, compartirles acerca de un tema que es importante en la vida de cada creyente: los procesos de Dios. Si intentásemos definir qué cosa es un proceso, se hace necesario incluir tres palabras. La primera, suceso. La segunda, tiempo. Y la tercera, propósito. O sea, un proceso es una sucesión de acontecimientos en el tiempo que tienen un propósito definido. Entonces, según la palabra de Dios, ¿qué cosas serían los procesos? ¿Qué significa desde la óptica del Señor los procesos? De eso voy a compartirles en esta mañana de una manera resumida. Dios en el cual hemos creído es un Dios de propósito. Quiere decir, según las Escrituras, desde el momento en que Dios hace un llamado hasta que Dios lo cumple, hasta que Dios cumplimenta ese llamado, transcurre un periodo de tiempo al cual se le conoce como el proceso de Dios en la vida de esa persona. Prácticamente a todas las personas a las cuales Dios llamó, Dios primero las pasó por un proceso previo de preparación espiritual. Veamos algunos de esos ejemplos a continuación. Abraham fue un hombre que vivió en Ur de los Caldeos y a quien Dios llamó en un momento determinado. Abraham no salió directamente de Ur de los Caldeos al cumplimiento del llamamiento. Pasó primero por un periodo de preparación espiritual. ¿Qué tiempo le tomó? Le tomó años. ¿Y qué podemos decir de Moisés? Moisés tuvo que estar en el desierto de Madián 40 años de preparación. Abraham estaba en un proceso que lo prepararía para aquello para lo cual Dios después le iba a usar de manera poderosa. David, desde que fue ungido como Samuel hasta que se sentó en el trono real, transcurrieron 14 años. ¿Qué pasó en ese tiempo? Sencillamente, Dios lo estaba preparando. David estaba en un proceso. Esther fue una mujer que vivió en un total anonimato hasta que, llegado el momento, salió a la luz pública, con un propósito definido. ¿Qué había estado haciendo Dios en la vida de Esther? La había estado preparando. Sin Esther saberlo, Esther estaba en un proceso. ¿Y qué me dicen de los apóstoles? 3 años y medio de preparación. Estaban en un proceso. Jesús sabía que ellos no estaban listos todavía para cumplir el propósito para el cual Dios les había llamado. Estuvieron siendo entrenados, preparados, estuvieron en un proceso que duró 3 años y medio, hasta que, llegado el momento exacto, ellos cumplieron aquel propósito para el cual Dios les había llamado. Nuestro Señor Jesucristo también pasó por un proceso. La ley establecía que para que un hombre comenzara su ministerio tenía que esperar hasta los 30 años de edad. ¿Qué pasó con Jesús antes de ese periodo? Bueno, las Escrituras dicen que Jesús crecía en estatura y en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. El propio Hijo de Dios también pasó por un proceso de preparación, hasta que, llegado el momento, comenzó a ejercer su ministerio mesiánico. El propio apóstol Pablo, desde que se convirtió, yendo camino a Damasco, hasta que Pablo comenzó su ministerio apostólico, transcurrieron 14 años de preparación. Pablo estuvo en un proceso hasta que Dios entendió que Pablo estaba listo para comenzar. Muchas veces nos desesperamos porque no logramos sintonizar nuestro tiempo al tiempo de Dios. Y a veces nos parece como que Dios se está atrasando. Y en ese intento fallido vamos a tratar de acelerar los tiempos y los procesos, lo cual puede resultar lamentable. Yo quiero en esta mañana que podamos entender que los tiempos de Dios son hermosos, según Eclesiastés capítulo 3. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Dios conoce perfectamente bien el tiempo que tú y yo necesitamos de preparación. Los procesos de Dios son procesos extraordinarios, procesos que nos llevan de un nivel a otro, de una etapa a otra, conforme al ritmo del Espíritu, conforme al tiempo y a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Los procesos de Dios en nuestras vidas pueden tener diferentes propósitos. Por ejemplo, corregir una actitud, modificar una manera de pensar, consolidar el carácter cristiano, adquirir conocimiento, adecuarnos a determinadas circunstancias. Lo cierto es que cuando Dios permite algo en nuestra vida es porque estamos en su proceso y deberíamos asumirlo con alegría y acción de gracia. Amada hermana, amado hermano, Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. A ti y a mí solo nos resta confiar, descansar, prepararnos. ¿Por qué? Porque la preparación de hoy es el piso, es el fundamento de lo que Dios hará mañana. Por tanto, amada hermana, amado hermano, no nos desesperemos. Descansemos y disfrutemos el proceso de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque su palabra dice así: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios les bendiga.